Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del tema de Hidalgo en 1869. La Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia se congratulan por su presencia. En esta ocasión hablaremos del tema política y seguridad pública. Bienvenidos. Retomaremos ahora este tema tan interesante que indudablemente marcó a la naciente entidad. Ya desde los primeros números del periódico oficial del gobierno se referían a hechos sangrientos de una, cito, gavilla de bandoleros que amenazaba con sus depredaciones a los vecinos laboriosos del Estado. El 16 de febrero, las fuerzas gubernamentales le propinaron una derrota a tales delincuentes, los cuales se dispersaron y persistieron cometiendo delitos. Unas fuerzas sublevadas de un tal Sosa, bandido de Texcoco, y León y Piz merodeaban a las afueras de Pachuca, dirigiéndose a Real del Monte. Juan C. Doria comandó un grupo de 50 infantes y 30 guardias de la Compañía de Minas del distrito, y tuvo lugar una escaramuza en el paraje conocido como Puerto de los Britos. Ahí desbandaron a las fuerzas enemigas. Sorprende que en algunos delitos el mismo gobernador Doria actuara directamente. Presenciar la acción del gobernador debió ser todo un espectáculo. En otra ocasión, tomando las armas y subido en un caballo, persiguió a los maleantes. El otro problema fue la misma topografía tan accidentada del estado, la cual no ayudaba a la captura de los delincuentes. Para ese entonces se informaba el crecimiento al doble de los efectivos de la infantería para resguardar a la ciudad capital. Cito, hallándose perfectamente equipada y armada. La inseguridad pública, cito, era un mal gravísimo, pernicioso, atroz, que tenía exangüe no sólo la riqueza, sino la vida misma de los pueblos. Y atender a esta suprema necesidad era el primer deber de nuestros funcionarios, porque debía considerarse como la base de donde partiría la regeneración de estos pueblos. Sin seguridad pública no sería posible un buen régimen administrativo. Era indispensable poner los cimientos al edificio del nuevo Estado sobre el firme terreno de la seguridad y el orden para poder seguir la obra. Esta es una cita del periódico oficial del 24 de marzo. Funciona en todo caso el símil arquitectónico para señalar las preocupantes circunstancias. Pero como ya se estableció, parte de las inestabilidades tuvieron sus motivos estructurales en las afectaciones y agresiones ancestrales a los grupos más marginados. En otra crónica se indicaba la situación para fines de 1868. Cito, la inseguridad pública llegó a su apogeo. Cuadrillas de malhechores estacionadas en el camino de Mineral del Monte y en los montes circunvecinos, el plagio a la orden del día,
los robos rateros en una escala sorprendente, los levantamientos comunistas amenazando por diversos rumbos. Tal era la situación de lo que es ahora Estado de Hidalgo. Para el 3 de enero se decía que una rebelión comunista había estallado en Zacualtipán y se exclamaba, cito, por Dios, que vengan fuerzas de México para contener esta irrupción de comunistas. Ya se hablaba de la presencia de, cito, un comunismo descarado en Pachuca. Esto de acuerdo a un artículo denominado Abolición de la Constitución Federal por el Congreso de la Unión en la revista Universal del 1 de marzo de 1869. Un telegrama de Kampfner del 25 de diciembre afirmaba que el movimiento revolucionario comunista había sido deshecho. Sin embargo, un comunicado del 10 de enero insistía en los peligros de la revolución comunista, llevada a cabo por los indígenas. Cito, la cuestión de los indios toma un aspecto tan serio y un carácter tan alarmante que si el Supremo Gobierno no fija su atención y exquisito tino en nombrar al jefe del nuevo Estado, procurando que sea una persona prudente, activa, de prestigio y conocedora de estos pueblos, para atajar los progresos que dicha cuestión sigue haciendo, se puede temer un gran conflicto. Debemos detenernos aquí en dos puntos centrales, relevantes para nuestra entidad. 1. Aclarar que el concepto de socialismo en México, cito, fue la ideología de los artesanos y de los trabajadores, cuyo origen campesino explica el tránsito de su condición de peones a otra forma de esclavitud en las fábricas. Esta definición, de acuerdo a García Cantú, en su idea de México, el socialismo. Añádase para Hidalgo la explotación minera. Y número 2, la Sierra Gorda resguardó una serie de movimientos campesinos de reivindicación del trabajador agrícola. La rebelión de Diego Hernández es una de ellas. La parte de la sierra correspondiente a Hidalgo fue sin duda un baluarte liberal en Jacala y en Pisaflores. Ahondemos un poco más en las fuerzas gubernamentales de control social. Las condiciones lamentables que guardaban las Fuerzas Armadas las pinta el mismo gobernador Doria con las siguientes palabras. Cito, la única fuerza que existía en el Estado al encargarme de su gobierno se componía de 50 infantes en esta ciudad, Pachuca, y 20 dragones en la villa de Actopan. Ambas se encontraban en la situación más lastimosa, mal armadas y equipadas, casi desnudos los soldados. La organización de una Guardia Nacional del Estado se planteaba como una solución para asegurar la paz y el desarrollo de la naciente entidad. A través del poder de las armas, los ciudadanos que participaron en el citado combate de febrero bajo las órdenes del gobernador Doria, se convertirían en la estructura de dicha guardia, además de otros que se alistaran, cito, a fin de llevar un fusil en la mano para defender la ley, la sociedad
el honor del país, el decoro del gobierno y la honra de nuestro Estado. Conformar un cuerpo armado con participación de todas las clases sociales era una ilusión que perseguía mostrar un ejemplo de moralidad de las personas acomodadas hacia las clases populares. Se pretendía que la agrupación consistiera de 10.000 hombres. Al mismo tiempo, se estructuraba una fuerza cívica denominada de seguridad pública, de caballería, para perseguir a plagiarios y bandoleros. Los ciudadanos alistados, en este caso, ponían sus propias armas, caballos y servicio personal, recibiendo un sueldo fijo con cargo al erario del Estado. La Guardia Nacional, para fines de mayo, consistía en 7.166 hombres voluntarios y solo faltaba el nombramiento de jefes y oficiales. En cambio, para esa fecha, solo 205 hombres componían las fuerzas de seguridad pública. A pesar de ello, se festejaba prematuramente, sin duda alguna, la desaparición de los plagios en el Estado. La situación de inseguridad debió seguir incrementándose de manera alarmante, puesto que Benito Juárez dictó varias disposiciones para dar un marco legal a la participación ciudadana en contra del crimen. Libertad de portar por todos los habitantes de la República, sin necesidad de licencia especial, armas que no estén prohibidas por la ley. Los ciudadanos podrían perseguir a los bandidos que estén cometiendo un delito, ya sea asalto o plagio, cito, sin más requisito que el dar aviso a la autoridad respectiva de su jurisdicción, la cual tomará el mando de la gente que se reúna. Los que formen tal expedición podrán equipararse como una fuerza pública. El castigo a los vecinos que no ocurrieren al llamado de la autoridad para la persecución de los bandidos consistirá en una multa o incluso la cárcel. Los dueños o encargados de las fincas de campo están obligados a perseguir a los maleantes que asolen los alrededores. En el proyecto de ley penal del Congreso de Hidalgo se incluye la pena de muerte a quien, cito, matare voluntariamente a otro. En las cláusulas que definen circunstancias que eximen de toda pena, llama la atención la siguiente. Cito, cuando cualquiera de los cónyuges encuentre a su cónyuge en acto de adulterio o en acción preparatoria y próxima a éste. Hasta acá la cita. También se penaba de 3 a 10 años de prisión a la mujer que abortare. Los preceptos religiosos estaban muy presentes en esta sociedad. Otro tema de discusión recurrente fue el llamado enganche, reclutamiento de tropas para cubrir las bajas del ejército. La solución no coercitiva era pagar una cantidad por el alistamiento que iba de 10 pesos propuestos por el diputado Mancera, lo cual se señalaba como completamente insuficiente. Aparentemente, para finales de año, la violencia y los delitos aminoraron. Cito, la República está en paz, nuestro Estado también,
Aún las intentonas revolucionarias son de tan poca importancia que fácilmente se han podido sofocar. Así es que con el número de fuerzas armadas con que cuenta el gobierno, lo es por ahora bastante. El mantenimiento de las desigualdades ha sido históricamente un producto de la inequitativa distribución de la riqueza. Era normal la jerarquía social señalada en los siguientes términos, cito: nada más natural que el rico cuide su fortuna y el pobre el óbolo adquirido con sus afanes. Con la aprehensión de los cabecillas de los plagiarios y su encauzamiento al Poder Judicial, el gobierno estatal hacía su parte. Se juzgaría severamente a los jueces que no cumplan su función. Sin embargo, existía la siguiente preocupación: las víctimas, por temor, no insistían en las acusaciones contra los supuestos culpables, con lo que quedaban en libertad. La percepción oficial alertaba del siguiente enfoque muy inquietante, el cual se rumoraba optaban por hacer algunas víctimas. Cito: el plagio es un azote, pero para suprimirlo se necesita más valor que para soportarlo. Aceptémoslo, pues, y aún protejámoslo con nuestros más solícitos cuidados. Tal vez de esta conducta nos venga una amistad estrecha con los plagiarios, y entonces, nosotros nos cambiaremos con los robadores de personas. Miradas de fraternidad y de inteligencia que no sólo nos halagarán como hombres de astucia, sino que así estaremos protegidos privadamente por esos enemigos de la humanidad. Tales acercamientos con los criminales no eran más que una ilusoria solución, y revelan una desesperación por encontrar un arreglo a la pavorosa inseguridad. Benito Juárez expidió un decreto relativo a la suspensión de garantías contra secuestradores y asaltantes de caminos para restablecer la seguridad en la República, el día 13 de abril de 1869. Cito: en cuanto a los bandidos contra quienes haya fundadas presunciones, una vez lograda su captura, cito, se formará un acta para asentar los hechos y se contemplará el fusilamiento a los culpables. La posición oficial es que efectivamente aparecían fugazmente grupos delincuenciales en distintos puntos de la entidad, sin permanecer algún tiempo, cito, merced a la movilidad incesante en que están las fuerzas de seguridad pública. En todo caso, se afirmaba que la violencia se concentraba solamente en Tulancingo y Apan y en sus colindancias con Atotonilco y Pachuca. Uno de los aparatos represivos más documentados para el año en cuestión fue el presidio ubicado en Real del Monte. Se celebró un contrato entre el Ejecutivo del Estado y la Compañía Aviadora de Minas de Pachuca y Real del Monte con el objetivo de procurar trabajo, alimentos, vigilancia y emolumentos a los reos. Las condiciones eran las siguientes: la compañía minera se comprometía a recibir en el lapso de 5 años de 100 a 200 reos y emplearlos en el trabajo minero. Los horarios eran los mismos que el de los operarios libres y, cito, recibirían sus alimentos a mañana y tarde
en una ración suficiente para la vida y de calidad regular. Hasta acá la cita. Se les proveería de 2 vestidos por año, de manta y jerga, y un abrigo grueso de lana, calzado y una gorra de cuero. Aun cuando algún reo se distinguiera por ser laborioso e inteligente, no se le pagaría más que la mitad de un minero regular. Tendrían médico y una botica a cuenta de la compañía. En cuanto a la cárcel de la ciudad capital, comienza a delinearse la posibilidad de utilizar el convento de San Francisco. El 8 de agosto se informó de un motín de los presos contra el celador. Cito, pero en el acto fue sofocado por la guardia de dicho punto, disparándoles 3 tiros. Las armas de fuego eran otra rama industrial que no se escapaba de la noción del progreso. Es el caso de la ametralladora, considerada como una herramienta poderosa para hacer frente a los bandidos. La otra denominación, como se conocían tales artilugios, era armas mecánicas de tiro precipitado. Creían que, cito, armadas las haciendas y las poblaciones pequeñas con esta rama, pueden afrontar todos los peligros y esperar con serenidad el ataque de 200 bandidos. Alababan la rapidez y precisión del tiro, así como su alcance y ligereza. Otra nota informaba del invento de un arma mortífera a manos de un portugués, presentada al gabinete de Lisboa, capaz de disparar 800 tiros por minuto. El periódico que da la noticia pide, cito, que la humanidad agradecida levante una estatua al portugués que ha inventado esa máquina. En todas las épocas, la apología de la violencia siempre ha estado presente en la humanidad. Hasta aquí esta segunda entrega de Hidalgo en 1869, esperando nos acompañen en una participación muy próximamente. Gracias a todos y a todas.